Hola mis queridos Festis, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Elizabeth y bienvenidos a un nuevo video. Pues muchas gracias a todos los comentarios, a todas las sugerencias y a todos los nuevos suscriptores que hemos tenido. Y pues gracias a ustedes nos dimos cuenta que la primera parte o la primera forma de cómo poner la cuerda a las piñatas que les enseñamos, que por aquí les voy a estar dejando el videito, pues a muchos de ustedes se les complicó un poquitín. Entonces, pues no se preocupen, hay muchas maneras de cómo poner la cuerda a sus piñatas y el día de hoy les voy a enseñar la forma número 2. Así es que, ¡vamos! Bueno, para este videito los materiales que vamos a utilizar son muy fáciles y como ya saben, vamos a utilizar un poco de masking tape, un poco de engrudo del que ya tengamos hecho en casa para nuestras bolas, periódico del que tengan en casa. Con el periódico pues nada más ahí hay que tener aguas con las imágenes, porque ya saben que luego vienen imágenes medio fuertezonas, pero pues nada más tener un poquito de cuidado, sobre todo para nuestros pequeñines, ¿no? También pueden utilizar hojas de cuaderno recicladas, hojas de archivo muerto o de esas bolsas de papel de pan, pues también lo pueden utilizar. Y pues obviamente nuestra cuerda. Y por último, pero no menos importante, pues obviamente nuestra bola. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cortar un pedazo de cuerda que dé la vuelta a nuestra bola. Entonces, ahí más o menos es el tamaño que ustedes tengan, obviamente, de su piñata y cuánto quieren que les sobre de cuerda, ¿no? También para colgar. Entonces, la vamos a poner en medio de esta manera y le vamos a hacer un pequeño nudo por acá para que sea un poquito más fácil. A ver, por aquí. Y bueno, ya que tenemos así nuestra cuerda ya bien ubicada, nos vamos a ayudar con pedazos de masking y lo vamos a empezar a pegar así para fijarla. Y así nos vamos a ir sucesivamente hasta que nuestra cuerda quede bien fija. Y miren, así es como queda ya bien fija. Con cuidado que no se vaya a despegar. Ya ven, le puse todo alrededor. Entonces ustedes ya le pueden poner mucho o poco masking, eso ya es a su gusto. De todas maneras, ahorita lo vamos a fijar con un poco de periódico y engrudo. Bueno, ahora sí, el siguiente paso es recortar nuestro periódico en tiras, ya saben cómo. Y lo único que tenemos que hacer es yo lo voy a cortar hacia la mitad. Es empezar a untar un poco de engrudo. Yo lo voy a poner un poquito aquí. Y lo vamos a fijar en la cuerda. Disculpen ustedes, tuve un pequeño problema técnico ahí, se me terminó la pila y no me di cuenta, pero ya regresamos. El punto es que, bueno, les estaba diciendo que vamos a fijar con pedazos de papel periódico todo alrededor de la cuerda para cubrirla. ¿Cuántas capas les vamos a dar? Vamos a darle 2 capas para que ya quede perfecto. Entonces, bueno, les decía que así lo vamos a fijar para que nos quede bien bonita y bien resistente. Ahora, no sé si ustedes hayan escuchado la entrevista que tuvimos por radio apenas hace unos días por Reactor 105.7 FM de la Ciudad de México. Y los que llegaron por allá, pues muchas gracias por suscribirse al canal. Y los que no saben, pues les cuento que nos invitaron a dar una entrevista ahí, pues para contar un poco de la historia de Viva Piñata Factory y pues en realidad es pues para emprendedores, ¿no?
fue una entrevista pues para animar a los emprendedores. Y pues ahora sí que ya saben, ¿no? La historia. Y si no la han escuchado, bueno, pues más bien los que no la escucharon, pues la vamos a subir muy pronto para que estén pendientes si quieren saber de qué se trató o qué platicamos ahí. Bueno, así Dios. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y les puse me pasé. No, vamos a quitarle este pedazo así. Es que si se pasan, pues ya no pueden agarrar su piñata bien. Pero este pedacito se lo vamos a poner aquí para fijarla bien. Y una vez que terminemos de cubrir nuestra cuerda, vamos a esperar a que seque. No lo vayan a cargar porque todavía está fresco. Entonces si lo jalan, pues se va a desprender todo. Y pues así debe de quedar, bien cubierta. Así. Y pues vamos a esperar a que se seque y les muestro el resultado. Y bueno, así es como ya queda nuestra cuerda en nuestra piñata. Recuerden que esta es otra manera de ponerla. Ya les habíamos hecho un videito de cómo ponerla atravesada. Ya es cuestión de cómo se acomoden ustedes. Si les gusta más atravesarle la cuerda a la piñata, pues está bien. Y si no, pues esta también les puede ayudar. Entonces aquí ya les dejo 2 tips, como ven. Espero que les sirva mucho y elijan el que más les acomode. Por otro lado, les quiero platicar que aquí su servidora, o sea, yo merengues, bueno, ya estoy retomando un poquito más de manera profesional lo que ya teníamos olvidado en Viva Piñata Factory, que era la repostería y los pasteles para sus eventos y todo eso. Y pues ya los vamos a estar retomando. Así es que les vamos a estar ahí subiendo fotitos en todas nuestras redes sociales, que recuerden, no olviden de seguirnos. Les vamos a estar ahí poniendo fotitos de los trabajos que he estado haciendo y si a ustedes les gusta, bueno, pues pueden pedir información. También aprovecho para decirles que si a ustedes les gustaría que yo siguiera subiendo tutoriales o videitos de recetas, algo ya saben fácil para hacer en casa y convivir con la familia, pues estaría genial. Me pueden dejar sus comentarios y si ustedes quieren ver una recetita fácil para las celebraciones de las fiestas patrias que ya se vienen, entonces pues sí, déjenme sus comentarios y qué les gustaría ver, ¿no? Para sorprender a la familia. También les quiero dejar un pequeño adelanto del próximo video, que también es para celebrar las fiestas patrias en familia. Entonces vayan teniendo listos sus materiales y pues si tienen dudas también nos pueden dejar sus comentarios y mandarnos mensajes, porque vamos a hacer una hermosa Frida Kahlo, así es que no se lo vayan a perder en el próximo video. Y dejen pues ya tengan ahí su bola lista, su cuerda lista, su papel listo. Ahí ustedes pueden elegir los colores que quieran para los vestidos de Frida. Recuerden que yo nada más les voy a dar una ideita de lo que se puede hacer, pero si ustedes quieren ponerle ahí su toque o su estilo, pues está genial. Y pueden ponerle los colores que quieran, el vestido que quieran, ya saben, ¿no? Y también recuerden seguirnos en TikTok. Ahí vamos subiendo videitos poco a poco, pero pues ahí si les gusta, pues vayan dándole like, síganos también. Y pues recuerden compartir este video para las personas que les pueda servir o hasta guardarlo para que no se vaya a perder y ustedes ahí ya lo tienen guardadito y ya saben, nada más entran y lo ven. ¿Qué más? Síganos en todas nuestras redes sociales, ya saben que estamos en todas como Viva Piñata Factory, que se los voy a estar dejando aquí en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ahora. Y pues obviamente no se olviden de darle like a este video, compartirlo si les gustó y dejarnos todos sus comentarios. Nos vemos. Bye.